Bueno, bienvenidos todos. La Sociedad Estudiantil de Medicina organiza esta dinámica de las semanas de ponencias con el fin de poder ampliar el conocimiento en ciertos temas de interés importantes tanto a nivel de especialidad, como en este caso, como el de la práctica de la medicina general. Y antes de comenzar, agradecemos la participación de los asistentes, como también al doctor Rodolfo por su tiempo y disposición para compartirnos el conocimiento que tiene sobre este tema. Asimismo, me gustaría comentar que si alguien gusta tener su cámara encendida durante la ponencia, puede hacerlo. La ponencia es Sepsis Neonatal, dada por el doctor Rodolfo Moreno García, médico egresado de la Universidad de Sonora y actualmente residente de pediatría en el Hospital Infantil del Estado de Sonora. Sea bienvenido, doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias, Luis. Quiero agradecer, antes de comenzar, a la Sociedad Estudiantil de Medicina por la invitación y felicitarlos por esta nueva iniciativa de la creación de este tipo de ponencias que pues, nos sirven para divulgar el conocimiento científico de la medicina, ¿no? Entonces, como bien comentó Luis, este tipo de temas no solo tienen importancia a nivel de especialidad, sino que también son importantes para la práctica de la medicina general, que actualmente pues es para lo que se están formando todos ustedes. Va a tener utilidad tanto en el primer como segundo y tercer nivel de atención, entonces sí es importante conocerlo. Les va a ayudar a todos, ¿no? Desde estudiantes de semestres inferiores, aquellos que están en el internado, servicio, o los que se están preparando para el examen de residencias. Entonces vamos a comenzar la ponencia de sepsis neonatal y lo que vamos a abordar en esta plática, pues primero que nada definir el tema, vamos a ver cómo se clasifica, cuál es la epidemiología, los factores de riesgo, etiología clínica, diagnóstico y tratamiento. Antes de iniciar la plática, voy a comentarles una frase que siempre nos mencionaba el médico con el que yo llevé las materias de fisiopatología y de pediatría, el doctor Rafael Martínez Vázquez. Nos decía que el conocimiento que no se transmite es conocimiento que se pierde. Entonces siempre hay que estar dispuestos a la educación médica, dispuestos a transmitir lo poquito o mucho que hayamos aprendido, ¿no? Si ustedes están en quinto semestre, ya llevaron prope, ya saben cómo es la semiología del aparato cardiovascular, y un compañero de tercero que apenas le está llevando les pide ayuda, pues siempre estar dispuestos, ¿no? Así aprendemos más. Bueno, vamos a comenzar. Primero, definiendo la sepsis neonatal, va a ser aquella enfermedad que se va a manifestar con signos y síntomas de una infección a nivel sistémico, y además necesita una confirmación microbiológica, ya sea por un hemocultivo positivo o por un cultivo positivo en líquido cefalorraquídeo. Y esto tiene que ser pues dentro de los primeros 28 días, ¿no? Que es el periodo neonatal dentro de las edades pediátricas. La sepsis se define como una infección, una disfunción orgánica que pone en riesgo la vida, que está causada por una respuesta mal regulada a la infección. No es tanto la infección el problema, sino que la manera en la que el cuerpo responde a ella. Y pues en los recién nacidos, que su respuesta todavía no está tan bien controlada, pues sí puede ser un poquito más peligrosa, ¿no? Existen estas definiciones de sepsis severa, choque séptico y falla o disfunción orgánica múltiple que se utilizaban en las guías de sobreviviendo a la sepsis. De hecho, todavía se mencionan, ¿no? La sepsis severa es una sepsis que ya se asocia a hipotensión y disfunción orgánica, y el choque séptico cuando hay hipotensión que ya requiere el uso de vasopresores, o sea que no responde a la fluidoterapia. Y una disfunción orgánica múltiple cuando ya el paciente presenta falla de 2 o más sistemas orgánicos, ¿no? Entonces, estas definiciones en algunos lados les van a decir que son, ya no se usan, otros que sí. En la guía de práctica clínica, la última de sepsis, que es del 2019, todavía se utilizan. Y pues también en los adultos, ¿no? No es solamente para la sepsis neonatal, estas tres, la de sepsis severa, choque séptico y disfunción o falla orgánica. Pero la definición actual por el consenso de sepsis 3 es la que les digo, que la sepsis es una respuesta mal regulada a una infección que pone en riesgo la vida, por si tienen ahí como que pueden utilizar las dos definiciones. Bueno, entonces hablando de sepsis temprana como tal, básicamente la vamos a dividir en dos grandes grupos, y esto de qué va a depender del tiempo. Aquellos bebés que tienen menos de 7 días pueden desarrollar una sepsis temprana. Esta sepsis temprana generalmente se presenta en las primeras 72 horas y es por transmisión vertical, es decir, una infección que se encontraba en la mamá y se le pasó al bebé, ya sea por la transmisión transplacentaria o por una infección ascendente desde
los genitales o la región perianal de la mamá. Y la sepsis tardía es aquella que se presenta en aquellos niños que tienen más de 7 días de vida hasta los 28 y generalmente es una sepsis, una infección de transmisión horizontal que, es decir, o sea, porque se estuvo en contacto, ¿no?, con el agente, y pues estas se presentan principalmente en el ambiente hospitalario. Hay otra clasificación que depende del peso del bebé, que tiene que ver con aquellos que tienen peso muy bajo para la edad, que son los que pesan menos de 1 kilo, en los que la sepsis temprana es cuando se presenta antes de los primeros 3 días y la tardía después de los primeros 3. Pero para efectos prácticos y de medicina general es esto, ¿no? Sepsis temprana antes de los 7, sepsis tardía después de los 7 días. Bueno, la epidemiología, pues como ya sabemos, en México sí son un poquito difícil encontrar estos datos. En Estados Unidos está mucho mejor, más estudiado, pero lo que maneja la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de la sepsis neonatal es que existe una incidencia de 0.4 a 4 por cada 1000 nacidos vivos. Entonces, si se fijan, sí es una incidencia alta, ¿no? Pero esto cambia ya cuando tomamos en cuenta la sepsis confirmada por cultivo, que va de 0.4 a 0.8. Ahorita más adelante vamos a ver por qué es esta diferencia. Si tomamos en cuenta como sepsis aquellos que tienen un cultivo negativo, pues la incidencia es 10 veces mayor. Si se fijan, de 0.4 a 0.8, desde 0.4 hasta 4. En América Latina la incidencia aproximada es de 8.9% y tomando en cuenta que al año en el periodo neonatal, que es el periodo de más alta mortalidad en los niños, fallecen 5 millones de niños al año en todo el mundo. De estos 5 millones, 1.6 es por sepsis, que es una de las principales infecciones en el recién nacido, y pues es la tercera causa de mortalidad en el neonato, ¿no? Después de los problemas relacionados con la prematuridad y con los problemas de la asfixia. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Siempre es bien importante conocer los factores de riesgo en una enfermedad porque nos va a permitir anticipar cuáles son los pacientes que van a presentarla. En este caso, los factores de riesgo se identifican realizando una historia clínica prenatal, es decir, ustedes interrogan a la mamá antes de que nazca el bebé para estar preparados, ¿no?, para una posible complicación en el recién nacido. Aquí tenemos los factores de riesgo divididos para la temprana, que es antes de los 7 días, y la tardía después de los 7 y hasta los 28. Los podemos clasificar en factores de riesgo del embarazo o parto, en factores de riesgo maternos y factores de riesgo misceláneos. Dentro de los factores de riesgo en el embarazo o parto, están aquí circulados en amarillo. El principal y el más importante va a ser la corioamnionitis, que es una infección de las membranas maternas, ¿no?, del corium y el amnios que envuelven al bebé. También está que estas membranas se rompan, o sea, cuando dicen se me rompió la fuente, o sea, se libera ese líquido, y cuando esa ruptura es más de 18 horas es un factor de riesgo para que el bebé desarrolle una sepsis. También está la infección por estreptococo del grupo B en un embarazo previo, es decir, que la mamá tenga un antecedente de que ya haya tenido un hijo con sepsis, que sea un embarazo múltiple y que primero un bebé desarrolle la clínica de sepsis, ya pone en riesgo al otro, ¿no?, para que la presente. Y obviamente la prematuridad y el bajo peso, pues también van a ser factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo maternos, pues el principal que vemos en todos lados es una falta de cuidados prenatales, o sea, una mamá que nunca se hizo el control prenatal. Se embarazó y dijo, pues yo voy a seguir de aquí a que nazca mi bebé y hasta que nazca voy a ir a consulta, a que me atiendan el parto, pero pues nunca supo cómo venía, no se hizo estudios, no tomó tratamiento, entonces eso pone en alto riesgo al bebé. También el hecho de que la mamá haya presentado clínica de una infección y haya tenido la necesidad de ser tratada con antibióticos y que la mamá pues tenga colonización por estreptococo del grupo B, que sería el Streptococcus agalactiae. Ahorita lo vamos a ver más adelante. También la fiebre materna es un factor de riesgo y la obesidad. Y en cuanto a la sepsis tardía, que es aquella que se da entre los 8 o antes del primer mes, es más ya, la podríamos considerar nosocomial, ¿no? Niños que ocuparon y empiezan a desarrollar clínica después de 7 días de vida o después de 3 si tienen muy bajo peso. Los principales factores de riesgo son la prematuridad y el bajo peso, pero también está la restricción en el crecimiento intrauterino y los que vemos acá como misceláneos que están circulados en azul, la ventilación mecánica, un niño que tenga neutropenia, nutrición parenteral, que tengan invasiones, o sea, un catéter, que tengan larga estancia intrahospitalaria y aquellos niños a los que no se esté alimentando por vía enteral.
porque acuérdense que cuando un bebé come por primera vez, pues ahí va agarrando microorganismos que forman su microbiota intestinal, y si el bebé pues nunca se puso en contacto con la comida, hay más riesgo de que adquiera flora patógena, ¿no? Entonces, continuando, vamos a hablar específicamente de la coriamnionitis, porque es el factor de riesgo más importante de la sepsis. La coriamnionitis, como les mencioné, es una infección de las membranas, el amnios y el corion, que hace pues, que también el líquido amniótico esté infectado. Es causado principalmente por bacterias y puede ser diagnosticada de 3 maneras, ¿no? Un diagnóstico clínico, un microbiológico y diagnóstico histopatológico. Si se fijan, simplemente nomás por escuchar que es clínico, microbiológico o histopatológico, el clínico pues ya saben que lo pueden hacer rápido el diagnóstico, mientras que el microbiológico y el histopatológico es necesario tiempo para procesación de las muestras y en espera de los resultados. Entonces, en la práctica del día a día, se hace un diagnóstico clínico con esto que se llaman criterios de Gibbs, que son criterios que va a presentar la mamá que nos permiten hacer el diagnóstico, ¿no? El obligado es que la mamá tenga fiebre, más de 38 grados, y puede presentar al menos 2 de los siguientes, que es leucocitosis, taquicardia materna por arriba de 100, que con un Doppler fetal vean que tiene taquicardia fetal por arriba de 160, que al momento de tocarle la pancita a la mamá tenga mucho dolor, hipersensibilidad uterina, y si ya se le rompieron las membranas, si tiene salida de líquido amniótico, perdón, que este líquido esté de color verde, o sea, meconial, o que esté fétido. Entonces, si ustedes tienen alguno de estos criterios y la fiebre, pues ya hacen el diagnóstico de coriamnionitis a la mamá y esto pone en un riesgo elevado al bebé de padecer una sepsis temprana, ¿no? En cuanto a los agentes etiológicos, pues siendo una infección, pues obviamente tiene sus agentes causales. La sepsis generalmente es de causas bacterianas, pero ya en algunas situaciones en especial puede ser causada por hongos y ya muy, muy raro sería por virus. Pero en general lo que observamos principalmente son las bacterias y estos agentes se van a dividir según el periodo en el que se presenta, en la sepsis temprana y en la sepsis tardía, ¿no? En la sepsis temprana también lo vamos a dividir en 2, dependiendo si a la mamá se le rompió o no se le han roto membranas. Cuando la mamá ya presentó una ruptura de membranas, principalmente se asocia a Streptococcus agalactiae, que es el estreptococo del grupo B, y a bacilos entéricos gram negativos, que son todos aquellos que están colonizando ahí de forma normal, que vienen de las heces, ¿no? Está E. coli, Proteus, Klebsiella, enterobacterias, entre otras. Mientras que en aquellos niños que tienen sepsis temprana, pero que la mamá no tuvo un historial de ruptura de membranas, generalmente es por infecciones que tienen la capacidad de ascender desde el tracto vaginal y llegar hasta la mamá y causar corioamnionitis, como son Mycoplasma hominis, Urea urealyticum, Fusobacterium, Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis, gonorrea y clamidia, ¿no? Todas esas pueden causar una sepsis sin necesidad de que se hayan roto membranas. Y a diferencia de la sepsis tardía, que como ya les comenté es de origen nosocomial, pues aquí los microorganismos van a estar más relacionados con la epidemiología clásica de cada hospital, pero pues, así haciendo una revisión en general, se puede presentar principalmente estafilococos como epidermidis y Staphylococcus aureus. Puede haber pseudomonas, que es de las formas más graves, o Klebsiella, Serratia, E. coli, Proteus, e inclusive que la sepsis esté causada por hongos, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver qué se asocia a que el niño presente una fungemia que le cause sepsis, que no es tan común, ¿no? Bueno, entonces ya vimos la etiología, ya vimos los agentes que te pueden causar la enfermedad. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? La sepsis es un cuadro muy inespecífico en los recién nacidos, entonces va a tener manifestaciones en diferentes órganos y sistemas. Comenzando con los síntomas a nivel del aparato respiratorio, pues pueden presentar apnea, taquipnea y cianosis central. Estos niños pueden presentar datos de dificultad respiratoria, que básicamente nosotros lo vamos a valorar con 5 parámetros, ¿no? El primero es el aleteo nasal, que el bebé mueva mucho las naricitas cuando está respirando. Luego está el quejido respiratorio, que es un ruidito que hacen los bebés al respirar. Está tiraje intercostal, que se le marque mucho las costillas, o retracción sifoidea, que se marque mucho su pecho abajo de la apófisis sifoides. Y la otra es la disociación toracoabdominal, que los movimientos entre la panza y el tórax del bebé estén mal coordinados.
Eso nos hace valorar de manera clínica que un bebé tenga dificultad respiratoria. Se llama escala de Silberman-Anderson, para que se la aprendan, porque se las van a preguntar mucho en el internado y pues les va a servir, ¿no? Para valorar a sus pacientitos. Eso es a nivel de respiratorio, que generalmente es la clínica más común que presentan. No la única, pero sí puede ser de las más comunes. En cuanto a los síntomas que se presentan a nivel cardiovascular, pues el bebé puede presentar hipotensión, puede haber taquicardia o bradicardia. En la piel va a haber palidez o puede estar marmoleado. Eso quiere decir cuando ustedes ven al bebé, se ve así como si tuviera un aspecto de red en su piel. Puede haber llenado capilar retardado por la misma hipoperfusión e inclusive pueden desarrollar ictericia neonatal. Dentro de las causas de ictericia, pues la sepsis es una de ellas, ¿no? Otro dato serían los síntomas generales, como letargo, puede haber llanto pobre o que esté muy irritable con el llanto aumentado y puede inclusive presentar distensión abdominal. En cuanto a los signos vitales, puede haber taquicardia o bradicardia, puede presentar hipotensión con disminución de la TA media. Si bien aquí dice abajo de 55, esto va a depender mucho de las semanas de gestación de las que nació el bebé, porque cada uno tiene su percentil, ¿no? Y también puede haber taquipnea por arriba de 60. Y en cuanto a los síntomas neurológicos, pueden presentar hipotonía, convulsiones e inclusive estar en coma el bebé. Ya dependiendo cada una de las manifestaciones clínicas que nosotros observamos en el niño, va a ser los estudios complementarios que vamos a tomar, ¿no? En general, a todo niño que nosotros sospechemos sepsis, necesitamos tomarle una biometría hemática y un hemocultivo o cultivo del líquido cefalorraquídeo. Y aparte otros biomarcadores que ahorita vamos a ver más adelante. Ya dependiendo, por ejemplo, si el niño tiene clínica neurológica, es decir, hipotonía, presenta crisis convulsivas o inclusive está en un estado de coma, ya sería necesario valorar la realización de una punción lumbar. Aquí a la derecha de la diapositiva vemos los signos que tienen mayor valor predictivo, es decir, aquellos que se presentan un poquito más frecuente y que nos podrían indicar que el bebé sí tenga sepsis, que está la dificultad de la alimentación, es decir, un niño que tiene intolerancia a la vía oral. Le intenta dar la mamá pecho o si lo tiene enfermería le intentan dar fórmula por una jeringuita y el bebé no tiene adecuado reflejo de succión o empieza a vomitar, o sea, no tolera su vía oral. Las convulsiones son una causa, un signo, perdón, muy llamativo en este caso. En cuanto a la temperatura corporal, puede haber bien hipertermia o hipotermia, siendo mucho más frecuente la hipotermia, ¿no? A diferencia de que en los adultos que tienen sepsis, vemos nosotros que la mayoría están febriles. En los neonatos que tienen sepsis es más frecuente que estén hipotérmicos. Va a haber cambio en el nivel de actividad, es decir, el bebé no va a estar llorando, no se va a estar moviendo, así va a estar decaído, letárgico. Pues la frecuencia respiratoria y los datos de dificultad respiratoria que les mencioné. Todo eso tienen un muy alto valor en el diagnóstico. Pero pues obviamente para llegar a un diagnóstico nosotros tenemos que tener la sospecha clínica y esto lo hicimos a través del interrogatorio, de la realización de la historia clínica prenatal, ¿no? Para saber qué podemos esperar en este bebé. Y obviamente pues no es excluyente el hecho de que no tenga factores de riesgo. A veces hay bebés que vienen de un embarazo normoevolutivo y nacen y empiezan con clínica, ya sea clínica respiratoria, empiezan a no tolerar la vía oral y ya los empiezas a estudiar y ves que tienen una sepsis. Entonces, siempre sospecharla cuando hay una clínica, ¿no? No se vayan con el hecho de que el bebé tiene dificultad respiratoria, de seguro es un SDR por membranas hialinas o una taquipnea transitoria. No, o sea, enfermedades aparte de las respiratorias te pueden causar dificultad, por ejemplo, la sepsis. Bueno, así a grosso modo y no como ley, la sepsis temprana y la nosocomial se pudieran diferenciar por estas características. La temprana suele tener una aparición más abrupta, es decir, un bebé que estaba aparentemente normal y de repente empezó con su cuadro de intolerancia a la vía oral, dificultad respiratoria, empezó a hacer distermias, se le bajaba mucho el azúcar, entonces todo esto los puede hacer sospechar que es una sepsis temprana. Generalmente eso se asocia con la falla multisistémica y los niños pueden presentar el distrés respiratorio severo, cianosis y apnea, ¿no? O sea, distrés respiratorio es la dificultad que la valoramos como mencioné con el Silberman. Y en aquellos niños con sepsis tardía, que como les dije es de origen nosocomial, suele tener una
evolución un poquito más subaguda e insidiosa. Quiere decir que el bebé no está como que normal y luego la clínica de golpe, sino que va a poquito deteriorándose. Este deterioro se manifiesta hemodinámicamente, el bebé empieza a hacer taquicardias poco a poco. Normalmente su frecuencia de los recién nacidos tiene que estar aproximadamente 140 y 160 latidos por minuto. Puede empezar a aumentar más de eso o puede empezar a hacer bradicardias, o sea, disminuir, pero no lo hace tan súbitamente, poco a poco. Puede haber deterioro ventilatorio, es decir, que el bebé no alcance saturaciones adecuadas de oxígeno a pesar de estar pues, respirando aparentemente normal, o empezar a presentar datos de dificultad respiratoria. Y en lo metabólico, lo más frecuente es que el bebé haga hipoglucemias o que pueda presentar fallas en la regulación de la temperatura corporal, ¿no? Pero pues el dato ahí como que lo primero que se va a empezar a alterar va a ser la frecuencia cardíaca, entonces es algo que le tienen que estar vigilantes ustedes a sus pacientes. Bueno, antes de pasar al diagnóstico, sí tienen que tomar en cuenta que, o sea, esto no crean que es nomás algo del pediatra o que solamente pasa ahí en el hospital, ¿no? Cuando está atendido el bebé. Hay bebés que se pueden ir de alta porque tal vez las primeras 2 o 3 días de vida no presentaron ningún síntoma. Se van a su casita, se los lleva la mamá y ¿sabes qué? Llega a los 4 días a tu consulta de primer nivel en un centro de salud cuando ustedes están en el servicio, o que llega a una farmacia si están trabajando. El bebé puede llegar así, ¿no? Con datos de dificultad respiratoria, con intolerancia a la vía oral, con distensión abdominal. Entonces ustedes tienen que sospechar esto, ¿no? Principalmente, y pues obviamente tomarle su temperatura corporal. O sea, no se casen con que la sepsis es un diagnóstico nomás del pediatra, todos lo van a ver. Y pues más por el hecho de que todos sean estudiantes y van a llegar a su internado. En el internado pues es el pan de cada día en neonatos, ¿no? Que se presenten bebés con sepsis. Bueno, no sé si recuerdan que al inicio les comenté que existía muy alto porcentaje de pacientes que no tenían un microorganismo aislado, ¿no? Generalmente es difícil que se aísle un microorganismo en los hemocultivos que se le toman a los pacientes con sepsis, pero eso no quiere decir que no tengan sepsis, o sea, sí presentan toda la clínica. Entonces se creó este diagnóstico de una sepsis clínica, que es pues todo lo que vimos, nada más que sin el microorganismo aislado. Y se va a caracterizar por estos 3 puntos, que es la historia prenatal del bebé, los datos que encontramos a la exploración física y otras pruebas complementarias que le podemos realizar, que van a ser la biometría hemática y los reactantes de fase aguda. A pesar de que existen diversos reactantes de fase aguda para apoyarnos en el diagnóstico de la sepsis, ninguno va a ser fidedigno para confirmar o descartar la infección. Simplemente nos van a servir para evaluar la evolución del paciente y cómo está respondiendo al tratamiento. Y es muy importante pues estar conscientes de que no nos podemos esperar al resultado microbiológico para iniciar el tratamiento, ¿no? Como en la mayoría de las infecciones graves, pues tú no te vas a esperar al resultado, vas a iniciar un tratamiento empírico, que ahorita cuando lleguemos a la parte de tratamiento vamos a hablar de eso. Bueno, aquí están los biomarcadores que les comenté. Lo principal es la biometría hemática, en la que vamos a evaluar diversos parámetros, principalmente el recuento leucocitario y de estos el porcentaje de neutrófilos. Y los reactantes de fase aguda, pues los que se utilizan más normalmente porque son más accesibles son la proteína C reactiva, que es la PCR, pero no la PCR de reacción en cadena de polimerasa. Eso les van a confundir mucho en el internado, así que para que estén. Una es proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda, y la otra es la procalcitonina, que también es reactante de fase aguda, que nos va a servir principalmente para guiar la terapia, la necesidad de terapia antimicrobiana de tipo para bacterias, y la proteína C reactiva ya como marcador de inflamación como tal. Pero pues recuerden que les comenté que son inespecíficos, ¿no? Pero ya combinándolos, una leucocitosis con predominio de neutrófilos, que del 100% de leucocitos, un 80, 85 sean neutrófilos, pues ya les va a orientar un poquito más a que sea una infección de tipo bacteriana. Y aparte la elevación de proteína C reactiva y de procalcitonina, pues también les va a servir. Y si los combinan estos dos con la historia y la clínica, pues ahí ya tienen su diagnóstico, ¿no? Sin necesidad de esperar a aislar un microorganismo en un hemocultivo o en un cultivo de líquidos cefalorraquídeo. Igual ahí la presentación la van a tener para que vean así
esto de sensibilidad y especificidad, pues ni el caso mencionarlo ahorita. Bueno, el cultivo de sangre es el gold standard ahorita, ¿no? Para el diagnóstico de la sepsis neonatal, y tiene que ser dos, uno obtenido por vía periférica, o sea, punción profunda aquí en el bracito del bebé, y el otro tiene que ser obtenido por vía central. Lo ideal es que cuando nace el bebé se cateterice la vena umbilical y de ahí se obtenga también un hemocultivo, ¿no? Cuando se sospecha la sepsis. Pero pues como les digo, es muy difícil que un cultivo te reporte positivo, pero no quiere decir que el bebé no tenga sepsis. Pueden estar positivos hasta en 30%, ¿no? Y más o menos es 1 mililitro de sangre lo que le tienes que echar al medio de cultivo. Luego está el urocultivo, que pues es el cultivo de la orina. Generalmente tiene baja sensibilidad y no se suele realizar de rutina. Esto ya es más guiado a la sepsis de tipo tardía, o sea, esos niños que han estado hospitalizados desde que nacieron y empiezan con clínica a los 7, 8 días de vida, pues ya sí es necesario tomarle un cultivo de orina. Pues como en pediatría es muy difícil obtener las muestras de orina, lo que hacemos es ponerles unas bolsitas que tienen así un pegamento y se pegan en los genitales y de ahí se toma. Pero pues hay mucho riesgo de que se contamine por la cercanía con la región perianal y aparte pues por el pañal y todo eso, ¿no? Entonces sí es una técnica no tan estéril para tomar la muestra, entonces el recuento de bacterias que tiene que tener ya es un poquito más alto comparándolo con aquellas muestras que se obtienen por punción suprapúbica o por sondaje vesical, que ya son métodos más invasivos y pues la verdad, o sea, no hay que lastimar tanto al bebé, ¿no? Entonces, con la bolsita está bien y ya cuando tengas tu resultado de cultivo, pues ver qué tantas unidades formadoras de colonia tiene, que generalmente tiene que tener arriba de 100,000 unidades formadoras de colonia para que sea una infección cuando la tomas por la bolsita. Y el otro es una punción lumbar, y aquí dice existe controversia porque pues la punción lumbar es para obtenerla pues es una práctica muy invasiva, ¿no? Estamos ahí penetrando pues la piel y aparte las meninges, entonces sí ponemos mucho en riesgo al bebé de una infección si no la tenía ahí, entonces sí es como que difícil el procedimiento. Y aparte no lo vamos a hacer de rutina. Esto va más dirigido a aquellos niños que tengan una clínica neurológica, es decir, que tengan hipotonía, convulsiones o una alteración en su estado general. O sea, no podríamos decir así como un Glasgow como tal, porque pues los bebés no tienen respuesta verbal, ¿no? Entonces la modificamos hacia los bebés, entonces ya tiene que ver más con el llanto y el tono que tiene el bebé. Entonces, cuando la realizamos, es porque sospechamos que la sepsis esté causada por una meningitis. Acuérdense que sepsis es una respuesta generalizada a una infección, entonces la infección tiene que venir de un lado, ¿no? Cuando es por meningitis, pues se confirma a través del cultivo de líquido cefalorraquídeo, y ya pues en las otras, cuando fue una coriomielitis de la mamá o cuando el bebé tiene una infección de vías urinarias o respiratoria, pues ya no es tan invasivo el diagnóstico. Igual ahorita al final vamos a tener un segmento de preguntas por si tienen alguna duda o por si muy rápido sale para que me digan. Bueno, ya en lo que respecta al tratamiento, vamos a hablar de que, pues como comenté anteriormente, no nos tenemos que esperar a tener una confirmación microbiológica, ¿no? ¿Por qué? Porque esperarnos pues sería poner el paciente en más riesgo de que se deteriore y necesitamos darle un tratamiento para prevenir complicaciones graves, o sea, que el bebé desarrolle un choque séptico y pues tenga disfunción orgánica, y así evitamos que llegue esto al bebé. Esto lo hacemos dando un tratamiento empírico de manera inicial para ya después, en dado caso de que obtengamos un cultivo dirigido, un cultivo positivo, ya dirigir el tratamiento al microorganismo en específico. En esta gráfica que tenemos aquí en esta diapositiva, vemos aquí en el eje de las X marcados los días de vida del bebé, y en el eje de las Y el efecto que tiene el tratamiento. Si ven, en los primeros días el tratamiento empírico es muy eficaz. Si bien no lo estamos dirigiendo a un solo microorganismo, nos ayuda en cuanto a eficacia, ¿no? O sea, el bebé tiene una adecuada respuesta al tratamiento y esto va a ir disminuyendo entre más nos tardemos en iniciarlo. Mientras que el tratamiento dirigido a lo mejor al inicio no es tan eficaz, pero luego aumenta la seguridad, porque no podemos tener a un bebé tampoco 14, 21 días con un tratamiento de amplio espectro, porque empiezan a aparecer complicaciones, ¿no? Los medicamentos no son inocuos, entonces hay riesgo de que le provoquemos
alguna complicación al bebé. Entonces, ya después cuando tienes aquí la línea esta de los 3 días, generalmente marca el 3, porque si tú tomas cultivos al día 0 de vida, por ejemplo, el urocultivo tarda 3 días en reportarte el resultado. El hemocultivo puede tardar hasta 5, pero al segundo día ya puedes ir tú al área de microbiología del hospital a ver si ya hay un crecimiento ahí, en el que te pueden decir, ¿sabes qué? O sea, todavía no identificamos el microorganismo, pero estamos viendo bacilos gram negativos. Entonces, si ya ves que te dijeron bacilos gram negativos, ya no hay necesidad de ponerle vancomicina, por ejemplo. Entonces, se la vas a quitar y así disminuyes los efectos tóxicos de la misma. Y para esa es la utilidad que tienen los cultivos, ¿no? Entonces, el tratamiento empírico, perdón, antes de hablar del tratamiento, les quise poner este esquemita que nos habla de el uso racional de un tratamiento. Es como un diagrama de flujo, vamos a empezar aquí en la parte de abajo. Pues primero que nada decidimos, ¿no? Nosotros cuándo darle un tratamiento, ya sea empírico o que ya hicimos el tratamiento dirigido. El tratamiento empírico antes de los 3 días, que está enfocado en que es eficaz para controlar los síntomas y mejorar el pronóstico de la enfermedad. Y el tratamiento dirigido, pues porque está enfocado en la seguridad del paciente. La dosis, pues va a depender del diagnóstico y por qué es importante la dosis, ¿no? En los pacientes que la sepsis está causada por una infección general, ya sea la coriamnitis materna, el tratamiento suele ser un poquito más corto, pero si ya el paciente se presenta con un aislamiento en el líquido cefalorraquídeo, el tratamiento tiene que ser de 21 días, por ejemplo, en una meningitis. Entonces sí es importante, ¿no? Saber la dosis y por dónde lo vamos a administrar el medicamento. En cuanto a la exposición, ya va a estar determinado por ejemplo, si es una sepsis nosocomial, saber cuáles son los gérmenes más frecuentes en el hospital donde estás tú para dirigir tu tratamiento a ellos. Y pues ya la respuesta es ver cómo el paciente mejora de manera clínica, tanto en los biomarcadores, ¿no? Que eran la PCR y la PCT, los que nos van a ayudar a guiar la terapéutica. Bueno, entonces el tratamiento empírico en las dos sepsis, en la temprana y en la tardía, va a ser diferente. La temprana vamos a utilizar ampicilina combinada con un aminoglucósido. Generalmente se recomienda la gentamicina o la amicacina. Aquí, por ejemplo, en mi hospital usamos ampi y amica, ¿no? La ampicilina tiene 2 indicaciones claras, que la primera es que cubre cocos gram positivos, que son Streptococcus pneumoniae y Streptococcus agalactiae, y a diferencia de que en las actividades en la comunidad, ya en los niños más grandes o en adultos, pueden esperar ustedes que estos 2 microorganismos sean resistentes a la ampicilina. En los microorganismos que causan la sepsis neonatal, es raro, ¿no?, que sean resistentes, entonces la ampicilina tiene su indicación ahí buena. Y aparte de cubrir a estos cocos gram positivos, también nos sirve para listeria monocitógenes. Eso se los van a preguntar mucho, de que, ¿por qué le das ampicilina? Y ustedes, por los cocos gram positivos. ¿Ya cuál más? Pues también es la listeria, ¿no? Que es el único medicamento que la cubre. Entonces sí tienen que saber que listeria monocitógenes, no más con ampicilina. Y el aminoglucósido, como les digo, puede ser AMPI y AMICA. Si ya ustedes sospechan que de manera inicial es una meningitis, o sea, que el niño tenga convulsiones o hay un deterioro neurológico, pueden empezar el tratamiento con ampicefotaxima, pero esto ya más reservado a las meningitis, ¿no? Y en cuanto a la sepsis tardía, o sea, la de origen nosocomial, los medicamentos que vamos a utilizar ya son antibióticos de amplio espectro. Puede ser el cefepime, que es una cefalosporina de 4ª generación, la piperacilina, que es una penicilina que tiene actividad contra pseudomonas, o un carbapenémico, cualquiera de esos 3, ¿no? Y siempre lo vamos a combinar con un aminoglucósido, ya sea la gentamicina o la amicacina. Y también pueden utilizar vancomicina, pero esto solamente lo van a hacer cuando sospechen ustedes de que pueda ser un coco gram positivo que sea resistente a meticilina, o sea, un Staphylococcus aureus o un Staphylococcus epidermidis que sea resistente a meticilina. Esto frecuentemente se va a ver en ambiente hospitalario, ¿no? O sea, como les digo, la sepsis tardía es nosocomial, entonces son niños que tienen varias líneas vasculares, o sea, que tienen un catéter en cada bracito, que tienen su catéter umbilical, que tienen una sonda, entonces ahí son un chorro de puertas de entrada para Staphylococcus aureus, que puede ser colonizador de la piel, y ya que alguien ahí del hospital traiga el Staphy resistente y que pueda contagiarse el bebé. Pero la vancomicina solamente la vamos a utilizar cuando sospechemos esto, perdón, y solamente ya que se confirme, se tiene que confirmar la presencia, ¿no?, de que le mandaron a ustedes un hemocultivo o un cultivo de líquido cefalorraquídeo,
y les dicen que hay microorganismos cocos gram positivos que están agrupados en racimos, entonces dicen ustedes, pues todavía no me dicen que es Staphylococcus, pero me dijeron todas sus características, sí le voy a dejar la banco. Si no, se la van a quitar, porque acuérdense que la banco es nefrotóxica, entonces no hay que dejarla si no tiene indicación el paciente. A veces simplemente con dejar cefepime amicacina es suficiente, ¿no? Ya nos pasaríamos a banco cuando nos reporten que el microorganismo que se aisló si es un coco gram positivo resistente a meticilina. Y como les comenté hace rato, existe la posibilidad de que la sepsis sea causada por hongos. Sí, es muy raro también. En este caso, los pacientes que están en riesgo de presentar una sepsis de etiología fúngica son aquellos prematuros que pesaron menos de 1 kilo, en pacientes que están multiinvadidos, es decir, que tienen varias líneas vasculares, que están intubados, que tienen un catéter central, pues entonces ahí están un chorro de puertas de entrada. En los niños que estén alimentados con NPT, tengan larga estancia hospitalaria, que les hayan dado tratamiento de amplio espectro de manera reciente. Es decir, que el bebé empezó a los 5 o 6 días con clínica de sepsis y de volada le zumbaron cefepime, banco y amica. Entonces esos bebés pues empiezan a limpiar la poquita microbiota normal que pueden tener, entonces están en riesgo de desarrollar esta sepsis por un microorganismo oportunista, que serían los hongos en este caso, ¿no? Siendo cándida el más frecuente. También aquellos que tengan antecedentes de cirugías abdominales, que hayan tenido transfusiones, más de 3 en la primera semana de vida, aquellos niños que tengan una trombocitopenia muy marcada, y en aquellos que a pesar del tratamiento antibiótico con antibióticos de amplio espectro sigan presentando mala evolución, a veces sí puede ser causada por un hongo, ¿no? Entonces, en ese caso utilizaríamos el fluconazol, puede en los más graves ya caspofungina o anfotericina B. Y ya por último, el tratamiento dirigido lo vamos a llevar a cabo cuando tengamos confirmación microbiológica, es decir, un cultivo que nos reporte un microorganismo en ese específico. Y la utilidad de esto es que ya nos va a permitir tener una monoterapia. O sea, en vez de estarle dando 2 o inclusive 3 antibióticos que pudieron haber tenido los bebés, ya nos vamos a enfocar solo en uno, y esto va a disminuir tanto la toxicidad como el riesgo de que desarrollen más efectos secundarios. Aparte, nos va a permitir optimizar la dosis del antibiótico. ¿Por qué? Por lo que les comenté ahorita. Si tú hiciste un cultivo de líquido cefalorraquídeo y te salió positivo, pues ya quiere decir que la causa de la sepsis era una meningitis y le tienes que dar el tratamiento por 21 días a tu bebé. Pero si en el único que se aisló germen es en el hemocultivo, pues ahí ya no le das los 21 días, ¿no? Inclusive pueden ser de 3 a 7 dependiendo la clínica. En los pacientes que no desarrollaron síntomas pero que tenían riesgo por chorioamnionitis materna, ruptura de membranas de más de 18 horas, los puedes tener observación o les puedes iniciar tratamiento preventivo. A los 3 días le tomas unos reactantes de fase aguda, y si no desarrolló clínica y los reactantes estaban normales, con esos 3 días fue suficiente el tratamiento. Pero en aquellos que ya tuvieron clínica, intolerancia a la vía oral, que empezaron con disregulaciones de la temperatura, que tuvieron dificultad respiratoria, pues ahí sí es necesario al menos tus 7 días de tratamiento antibiótico. Y si ya confirmaste que era una meningitis, pues ahí sí se ganó sus 21 días de antibiótico, ¿no? Y ya dependiendo qué germen aislemos, va a ser el medicamento que les vamos a dar, que son los que vienen aquí en esta tabla, ¿no? Por ejemplo, no los voy a leer cada uno, pues ahí la van a tener para ustedes, pero lo que les comentaba ahorita, ¿no? Que a listeria solamente le va a cubrir ampicilina, ya los demás sí son un poquito que se pueden utilizar varios medicamentos, ¿no? Y, por ejemplo, en el Staphy resistente, pues ahí sí ya ocupamos darle la banco, ¿no? Sería como la única indicación. Y, bueno, eso sería todo. Vamos a empezar. ¿Dudas, preguntas? Sí, No sé. excelente ponencia, doctor. Muchas felicidades. Y ahora pasamos al módulo de preguntas y respuestas. La dinámica es que cualquier persona que tenga una pregunta va a pedir, por favor, la palabra en el chat, y yo anunciaré el nombre de la persona a la que le voy a solicitar que prenda el micrófono para que pueda hacerlo. ¿El examen se los vas a mandar por aquí o...? Sí, a sus correos se los voy a mandar. No, no es cierto, no hay examen. Ahí te estoy buscando, Aileen, ¿ok? Hola. Hola. En el
caso, como dijiste, pues que el cultivo pues muy frecuentemente está negativo. ¿Qué se hace? O sea, no se podría dar una terapia dirigida en esos casos porque pues, realmente no sabe el microorganismo. ¿Se deja la politerapia empírica o qué es lo que se hace? Sí, te quedas con la terapia empírica, ¿no? Si tú hiciste tu diagnóstico ya con la clínica, la historia prenatal y los factores de riesgo que tenía el bebé, y le empezaste AMPI-AMICA o AMPI-GENTA, que es lo que se inicia de manera normal, y no tienes el cultivo, porque como mencionas, sí, es súper raro que se aísle el microorganismo, hasta en 30% nomás aproximadamente, tú te quedas con la terapia. ¿De qué va a depender cuánto la dejes? De lo que mencioné, la clínica. Si tú ves que el paciente lo único que tenía eran los factores de riesgo, a veces con los 3 días es suficiente. Pero si tu paciente ya tuvo la clínica de sepsis, intolerancia a la vía oral, distermias, dificultad respiratoria, cambios en la coloración, todo eso, ahí sí le tienes que dejar al menos 7 días el tratamiento, ¿sale? Y pues no va a haber tratamiento dirigido porque no tenemos un microorganismo aislado. Pero pues como tú le diste AMPI y le diste el aminoglucósido, ya sea genta o amica, pues ahí estás cubriendo cocos gram positivos y listeria con la AMPI, y con la genta estás cubriendo los bacilos entéricos gram negativos, que son los otros gérmenes frecuentes, ¿no? Te silenciaron. Ah, ya. Y pues se está cubriendo pues un muy amplio espectro, ¿no? Con esa terapia. Si ya se ve que el paciente no empieza a mejorar, ya se podría sospechar, pues, por ejemplo, de un estafi resistente a meticilina o algo así, y ya se cambiaría la terapia, o se agregaría solamente la vancomicina a la terapia que ya estaba, o qué es. Sí, si tú ves que el paciente tiene un deterioro en lugar de una mejoría con la terapia que diste, pues básicamente te quiere decir que tu terapia no está funcionando, entonces ya tienes que hacer un escalamiento, ¿no? del antimicrobiano. Tal vez a lo mejor la ampicilina no fue suficiente ya, entonces sí te puedes cambiar, no sé, a una cefalosporina de tercera generación, sea triacefotaxima combinada con el aminoglucósido. Y igual vas a seguir, inicias la terapia y observas a tu paciente, le tomas una biometría hemática y unos reactantes de fase aguda para evaluar también, no nomás desde el punto de vista clínico, sino también el laboratorial y el de sus reactantes de fase aguda, ya para decidir si escalar o no la terapia, ¿no? Pero, o sea, como regla y como yo creo que cada maestro les dice, la clínica siempre es la que manda, ¿no? Entonces es el dato pivote que tú vas a tomar en cuenta para decidir escalar o mantenerte con tu terapia antimicrobiana. Y ya, por ejemplo, en 3 días se tendría que ver más o menos un poquito de mejoría. ¿O Sí, en lo cuánto ideal es que ya tiempo después de 3 días de terapia ya, o sea, el bebé esté bien. Igual tiene que completar al menos los 7 días ya porque tuvo su clínica marcada, pero generalmente en 3 días ya está comiendo bien, ya no hace disregulaciones de la temperatura, no tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica, entonces te puedes quedar así un poquito más tranquilo. Okay. Gracias. De nada. Argelia también tiene una duda, Raúl. Ya, Sí, adelante. Ya la respondió, muchas gracias. Ah, ok. Y falta Guillermo con su duda. Buenas tardes, Doc. Hola, buenas tardes. Mi duda es el papel de que tiene el médico general, o sea, pues nosotros que vamos a ser médicos generales, ¿qué rol vamos a llevar aquí? ¿Hasta dónde vamos a poder atender en este caso, al neonato? ¿Hasta dónde nosotros vamos a poder intervenir con la medicación? ¿O nuestro papel en el aspecto clínico? Pues, ¿hasta dónde tenemos el poder, por así decirlo? Okay. Y cuando ya de ahí es otro rollo. Sí. Pues mira, primero, en el internado, como te digo, o sea, tú tienes que pasar por el internado, vas a ver mucho de esto, entonces, pues obviamente lo tienes que conocer. Cuando llegues a tu servicio social, pues la gran mayoría se encuentran en un pueblito en el que están ustedes de amos y señores de la comunidad y se encargan de atender a todos los pacientes que les lleven ahí. Entonces, sí es raro que en el servicio social le atiendan partos, pasa súper poquito, pero sí hay bebés recién nacidos en su observación, ¿no? Ahí en el pueblo. Entonces, a todos los recién nacidos se les dice que cuando cumplen una semana de vida tienen que ir a consulta. Entonces te lo llevan a consulta y te dice, ¿sabe qué, doctor? Tiene una semana y no me come bien, le doy todo lo que le doy, lo vomita, y le tomas la temperatura y tiene 35. Entonces ahí ya tiene
tus datos clínicos para sospechar sepsis. Ya interrogando a la mamá, pues le dices, ¿sabe qué, doctor? Se me rompió la fuente como un día antes de que naciera el bebé, ya son más de 18, ahí tienes otro factor de riesgo. Entonces, existe la posibilidad de que tengas medicamentos para darlos vía intravenosa tú ahí en tu centro de salud, sí, pero no es tan frecuente. Entonces, si sí los tienes, puedes canalizar al bebé, pasarle la primera dosis y referirlo. Pero si no, pues simplemente referir al bebé, porque el tratamiento pues no se lo puedes dar vía oral. ¿Ok? Eso sería como que sí vas a ver mucho de esto en tu consulta, o sea, bebés infectados, sí, y pues como son sobre todo los neonatos, o sea, todos aquellos que tengan menos de 28 días, pues ya están en riesgo de que la infección sea tan severa como para causarles una sepsis. ¿Ok? Y de última duda es, pues, según lo que leímos en efecto, el estreptococo del grupo B es el que mayor causa de sepsis en los neonatos. ¿Hay algún esquema de prevención en caso de las mujeres que estén embarazadas? Sí, de hecho, la guía de práctica clínica y todos los controles, las guías del mundo de control prenatal dictan que más o menos en la semana 34-36 le tienes que hacer un cultivo a la mamá de ahí de la zona perianal para ver si existe o no la presencia de estreptococo del grupo B. Y ya en dado caso de que la mamá lo tenga, pues le da su tratamiento con ya sea penicilina, o si no quieres darle inyecciones, pues ya pasarte a la amoxi o la ampi. Pero pues sería lo ideal, ¿no? Pero como te digo aquí, por ejemplo, yo que estoy en el hospital infantil y es un hospital de Secretaría de Salud, de cada 10 mujeres que llegan, 8 o 7 nomás llevan un control prenatal, las demás no. Entonces hay mucho riesgo de que sí lo tengan, claro. E inclusive, si llevaron control prenatal, la verdad casi no se hace eso de mandarles el cultivo, entonces sí te ves muy, muy expuesto a que el paciente pueda presentar esto, ¿no? O sea, no creas que se hace de manera tan ideal esto. Pero sí, o sea, la prevención sería esa, tomarle un cultivo de la zona perianal, si sale, bueno, de la zona vaginal, mejor dicho, si sale el estreptococo de grupo B, pues darle el tratamiento preventivo a la mamá. Pudieras hacerle cesárea para evitar que el bebé pase por el canal vaginal y tenga menos riesgo de infectarlo, claro. ¿Por qué? Porque las vías por las que el bebé adquiere la infección cuando pasa por el canal vaginal es en el contacto con la piel, el contacto que aspira secreciones por la nasofaringe o por la conjuntiva, ¿no? Son las vías como por las que se puede infectar el bebé en un canal vaginal que esté infectado. Muchas gracias, doctor. De nada. Bueno, si no hay más dudas, con esto concluimos oficialmente la ponencia, doctor. Muchas gracias a todos por la asistencia y por la participación. Muchas gracias al doctor Rodolfo Moreno por su tiempo y por compartirnos esta excelente ponencia.